Muy buenas, bienvenido o bienvenida a esta masterclass sobre entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Déjame primero en un minuto que me presente. Yo soy Tony Lloret, llevo más de 20 años entrenando, llevo más de 10 años asesorando a todo tipo de atletas con objetivos competitivos, con objetivos de ganar masa muscular, perder grasa, en definitiva, mejorar su físico, transformar su físico, tener un físico más atlético y musculoso. Tengo en mi haber varias competiciones, he sido 2 veces campeón de España, máster en press de banca en una modalidad de fuerza y resistencia. En culturismo he sido 2 veces campeón de España máster absoluto y también he sido campeón del Mister Olympia Spain Amateur en la categoría máster, además de multitud de Opens nacionales. La competición era una manera de demostrar mis habilidades a la hora de realizar preparaciones, realizar dietas, entrenamientos, etc. Ahora lo que más me motiva es compartir mis conocimientos con todo el mundo. Soy un apasionado del entrenamiento, de la nutrición, de todo lo que conlleva lo referente al entrenamiento de fuerza y de hipertrofia. Tengo varios cursos sobre entrenamiento y nutrición y también he publicado un libro sobre entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Sería este libro de aquí, pero ahora lo que vamos a ver es una masterclass en la que te simplifico todo el trabajo de este libro para que puedas aplicar desde el primer momento la restricción del flujo sanguíneo. Vamos pues a comenzar por el principio. ¿Qué es el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? El entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo no es algo nuevo, es algo que ya hace muchos años que está inventado, nació en Japón y se basa sobre todo en las respuestas hormonales y anabólicas que se producen al entrenar en un estado de hipoxia, en un estado de falta de oxígeno. Digamos que la restricción del flujo sanguíneo impide que los músculos se oxigenen correctamente y eso produce una serie de adaptaciones que vamos a ir viendo a lo largo de esta clase. Vemos que cada vez hay más evidencia sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Vemos cómo ya hay 892 resultados en la búsqueda de entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Solamente en el 2020 ya aparecieron 172 estudios y cada vez hay más y más estudios sobre el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo. Es algo muy interesante porque tiene muchísimos beneficios que ahora vamos a ir viéndolos. Estos beneficios se dan sobre todo gracias a respuestas hormonales que se producen al entrenar en un estado de hipoxia. Hay una mayor producción de lactato, de estrés metabólico, de especies reactivas de oxígeno y todo ese estrés metabólico genera una serie de señalizaciones y adaptaciones ligeramente distintas y complementarias a lo que sería el entrenamiento de fuerza y de hipertrofia. Vamos a ir viendo algunas de estas adaptaciones. Lo primero que tenemos es que hay una mayor activación de las fibras de contracción rápida. Las fibras de contracción rápida son las fibras de tipo 2A y 2X, son las fibras blancas y son las fibras con más potencial de hipertrofia. Las fibras blancas, las fibras de tipo 2A y 2X, normalmente se reclutan sobre todo con esfuerzos máximos, con cargas muy elevadas a bajas repeticiones, pero sin embargo con entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo hay una mayor activación de estas fibras porque las fibras de tipo 1, las fibras rojas, no son capaces de contraerse bien debido al estrés metabólico y debido a esa falta de oxígeno. Las fibras blancas tienen un componente más glucolítico, mientras que las fibras rojas tienen un componente más aeróbico, más de oxígeno para poder realizar su contracción correctamente. Esta falta de oxígeno provoca que las fibras blancas se activen mucho antes. Y es por eso que incluso con cargas muy bajas, de entre el 20 y el 40% de una repetición máxima, cargas con las que podríamos hacer entre 30 y 40 repeticiones, conseguimos una gran activación y estímulo de las fibras de tipo 2A y 2X, son las fibras blancas y las fibras con mayor potencial de crecimiento. Estas fibras, para activarse, tenemos que ir a repeticiones bajas, cargas elevadas, pero con restricción del flujo sanguíneo podemos lograr una buena activación o una más rápida activación de estas fibras, incluso con cargas ligeras. Y eso no quiere decir que con restricción del flujo sanguíneo necesariamente se tenga que entrenar con cargas ligeras. Simplemente quiere decir que con cargas ligeras ya se obtienen beneficios al entrenar con restricción del flujo sanguíneo. Además de esa mayor activación de las fibras de contracción rápida, hay más beneficios. Uno de ellos sería la hinchazón celular o la congestión que tenemos al entrenar con restricción del flujo sanguíneo. Esta congestión se da por esa falta de oxígeno, por esa hipoxia a nivel celular, lo cual hace que la célula se llene de agua, se llene de nutrientes. La célula, al llenarse de agua, de sangre, de nutrientes, se agranda, se hincha. Y esa célula, cuando se hincha, se ve forzada a adaptarse. Tiene dos posibilidades. Una sería o bien se rompe y muere,
otra se adapta y sobrevive. ¿Y cómo se adapta esa célula? Efectivamente, haciéndose más grande. Si bien es cierto que el estrés metabólico no es un factor principal de la hipertrofia, el factor principal es la tensión mecánica, sí es verdad que el estrés metabólico juega un papel relevante. Gracias a ese estrés metabólico hay una mayor señalización y también se producen una mayor liberación de hormonas, principalmente por lo que sería el lactato. Hay mayor liberación de hormona de crecimiento y de IGF-1. Estas elevaciones de hormona de crecimiento y de IGF-1 se dan principalmente por el estrés metabólico y más concretamente por las elevaciones del lactato. Se ha visto aumentos de hormona de crecimiento de hasta 200 veces sobre el nivel basal y hasta de 10 veces más que con el entrenamiento convencional sin restricción del flujo sanguíneo. Si bien es cierto que estos aumentos, estos picos agudos de aumentos de hormona de crecimiento no están relacionados con la hipertrofia, sí es verdad que tienen un componente reparador y que esos picos de hormona de crecimiento sí que podrían ser útiles a la hora de reparar tejidos que estén dañados. Además, debido a ese estrés metabólico, hay una mayor señalización tanto de síntesis proteica muscular como de síntesis proteica del tejido conectivo. No es extraño ver que se van algunos dolores y molestias que un atleta tiene al usar la restricción del flujo sanguíneo. Los aumentos en los picos de hormona de crecimiento son bien sabidos en ejercicios multiarticulares pesados, pero es que además con la restricción del flujo sanguíneo esos aumentos son aún mayores, incluso con cargas mucho más ligeras. Y además, aparte de estos aumentos, estos picos en la hormona de crecimiento, también hay picos mucho mayores en el IGF-1. Sabemos que al entrenar con cargas pesadas hay picos tanto de hormona de crecimiento como de IGF-1, pero es que con la restricción del flujo sanguíneo estos picos son todavía mayores y además con cargas mucho más ligeras. Hay estudios que comparan entrenamiento con cargas pesadas y entrenamiento con cargas ligeras con restricción del flujo sanguíneo y se ve que con cargas ligeras y RFS los picos son aún mayores. No hay estudios que comparen con cargas pesadas y con cargas pesadas con RFS, porque la restricción del flujo sanguíneo se puede emplear también con cargas pesadas, pero todavía no hay demasiada evidencia en ese aspecto. Ahora, en 2023, empiezan a surgir estudios que van recomendando la restricción del flujo sanguíneo no únicamente con cargas ligeras, sino también con cargas más pesadas del 70 y el 80% de una repetición máxima. Son cargas que podéis hacer entre 12, 10 o 8 repeticiones. De hecho, a pesar de que la mayoría de los estudios están hechos con cargas del 40% de una repetición máxima, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se puede emplear perfectamente con cargas mucho más elevadas. Nosotros empleamos la restricción del flujo sanguíneo con cargas del 65, 70, 75, 80, 85% de 1RM. Eso serían cargas en las que puedes hacer 15 repeticiones, 12, 10, 8 o incluso 6 repeticiones. No hay ningún problema. Simplemente tienes que estar adaptado a usar la restricción del flujo sanguíneo. En mi curso explico qué protocolos tienes que ir siguiendo para adaptarte y también puedes consultarlo aquí en el grupo de Telegram. Te voy a mandar un enlace con lo que sería el grupo de Telegram y aquí puedes consultar cualquier duda, preguntar a los miembros del grupo cómo les va con la restricción del flujo sanguíneo y vas a ver que todo el mundo está obteniendo resultados muy buenos. Te voy a mandar el enlace en un correo para que puedas unirte al grupo de Telegram y de paso resolver cualquier posible duda que te pueda surgir sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Los aumentos agudos de hormona de crecimiento y de IGF-1 no son los únicos aumentos que se dan con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. También se dan aumentos en los picos de testosterona. Sabemos que con el entrenamiento de fuerza, sobre todo en cargas elevadas, se dan picos de aumentos en los niveles de testosterona. También sucede esto con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, pero con cargas ligeras. Los estudios que hay es comparando cargas elevadas con cargas ligeras, pero con restricción del flujo sanguíneo. Y en los estudios vemos que en ambos grupos tienen aumentos muy similares en cuanto a los picos de testosterona. Solamente hay un estudio en el que el grupo de RFS sí tiene mayores aumentos y este estudio se mide la testosterona de forma sublingual, por la saliva. En lugar de hacerlo con una extracción sanguínea, se mide por la saliva. Ese es el único estudio en el que se ven mayores aumentos de testosterona en el grupo con restricción del flujo sanguíneo, mientras que el otro grupo tiene aumentos ligeramente inferiores. En todos los demás estudios, los aumentos son similares, con la única diferencia que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo se hacía con cargas ligeras. Podemos ver también que con el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo hay una mayor activación de la vía mTOR C1 y por lo tanto una mayor activación de la síntesis proteica muscular. Se producen picos, aumentos mayores con restricción del flujo sanguíneo que sin restricción del flujo sanguíneo.
El que se den mayores picos de síntesis proteica muscular con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo es algo realmente relevante, porque sabemos que esos picos de SPM son realmente necesarios para la síntesis de nueva proteína contráctil o para la reparación del tejido dañado. Por lo tanto, es súper importante que se den esos picos. Y si con restricción del flujo sanguíneo esos picos, esa señalización es mayor, pues tenemos cierta ventaja también en ese punto. Además, hay una mayor producción de especies reactivas de oxígeno, más estrés metabólico, y estas especies reactivas de oxígeno lo que hacen es una mayor proliferación de células musculares satélite, de nuevos mionúcleos. Todos estos picos de SPM y esos mayores mionúcleos, esas células satélite, están relacionadas con ese mayor estrés metabólico. Buscamos continuamente suplementos novedosos cuando algo tan sencillo como añadir unas bandas de restricción del flujo sanguíneo mejoraría enormemente lo que sería esa señalización de síntesis proteica, y no sería necesario utilizar cualquier suplemento que tuviera esa función o que prometiera esa función. Igual que las mayores reducciones de la miostatina. La miostatina es una proteína que se encarga principalmente de inhibir el crecimiento de células madre para que órganos y tejidos no crezcan en exceso, y ahí incluiremos también el tejido musculoesquelético. Con el entrenamiento de fuerza se reduce esta miostatina, pero con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo estas reducciones se han visto que son mayores. La miostatina se encuentra de forma natural en nuestro organismo y una disminución de esta proteína favorecería lo que es el desarrollo de masa muscular. Existen suplementos y algunos péptidos que prometen inhibir esta proteína, reducir esta proteína, pero realmente no hay nada que funcione. Lo único que se ha visto que mantiene reducciones en la miostatina será el entrenamiento con cargas muy elevadas, no así con cargas ligeras. Con cargas ligeras no se dan estas reducciones en la miostatina a no ser que se emplee restricción del flujo sanguíneo. Si se emplea restricción del flujo sanguíneo, sí que se da esta reducción en la proteína. Y si hay una mayor reducción en los niveles de esta proteína, de la miostatina, hay una mayor facilidad para que se genere, se sintetice nueva proteína contráctil y por lo tanto que se genere masa muscular. Vamos a ver también qué es lo que sucede con el daño muscular y el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. ¿Produce más daño muscular el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo? Esta es la pregunta que se han hecho en varias investigaciones y se ha visto que no, que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo produce incluso menos daño muscular que el entrenamiento convencional con cargas elevadas. Esto evidentemente no es exactamente así. Lo que sucede es que en los estudios lo que se compara es entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo con cargas ligeras, digamos del 30% de una repetición máxima, frente a entrenamiento con cargas elevadas. Evidentemente, en esas condiciones, incluso a pesar de la restricción del flujo sanguíneo, al ser cargas ligeras hay menos daño muscular. Pero en condiciones normales, como empleamos nosotros, sí que se produciría más daño muscular con restricción del flujo sanguíneo, porque empleamos también cargas elevadas. Ahora bien, esta daño muscular es temporal. El organismo, el tejido contráctil, se adapta a este estímulo, cada vez es más fuerte y no va a ser continuo el daño muscular, sino que cada vez va a estar más reducido. Además, esa mayor señalización de la síntesis proteica muscular va a hacer que más rápidamente se regenere ese tejido y cada vez va a ser más complicado que se genere daño muscular en esas fibras. Esto es lo que se conoce como el efecto de ataque repetido. Vemos aquí el efecto de ataque repetido es que los músculos, el tejido musculoesquelético y el sistema inmunológico se vuelve cada vez más eficiente para lidiar con el daño que se produce en las fibras. Al tener que estar continuamente expuesto a ese efecto de ataque repetido, a ese mismo estímulo, hay adaptaciones fisiológicas y estructurales que reducen gradualmente la sensación de dolor y también la sensación de daño muscular. Y cuanto más intenso entrenas, mayor es la resistencia que se va generando en esos tejidos. Entonces, gracias al efecto de ataque repetido, gradualmente dejamos de tener tanto daño muscular en esas fibras y ya directamente conseguimos adaptaciones de hipertrofia, porque la síntesis proteica muscular no tiene que ir destinada a reparar ese daño, sino ya directamente a generar nueva proteína contráctil. Vamos a ver más adaptaciones que se producen con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Tenemos también adaptaciones a nivel cardiovascular. Estas adaptaciones son muy interesantes y todavía se están estudiando, pero ya se sabe más o menos por qué mecanismos se dan estas adaptaciones.
Pongamos que nosotros tenemos la restricción del flujo sanguíneo en las extremidades, por ejemplo en las piernas, para los ciclistas que hacen un entrenamiento aeróbico. Falta de oxígeno hace que el corazón a nivel cardiovascular haya adaptaciones que se vea forzado a mandar más hemoglobina con el fin de, como detecta que no hay oxígeno en las piernas, con el fin de llevar oxígeno a esa zona que detecta que no se está oxigenando correctamente. Y esto produce ciertas adaptaciones a nivel cardiovascular en cuanto a la mejora del rendimiento aeróbico. Como digo, son cosas que se están estudiando, pero ya usan la restricción del flujo sanguíneo nadadores, ciclistas, corredores, ya prácticamente todo tipo de atletas usan la restricción del flujo sanguíneo. No es algo que únicamente usen los culturistas o los atletas de fuerza, se usa en cada vez más deportes. Tenemos más adaptaciones específicas al entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, como sería una mayor hipertrofia de las fibras de tipo 1, las fibras rojas. Se ha visto en distintos estudios que el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo produce una mayor hipertrofia en las fibras rojas. Estas fibras tienen un diámetro intermedio, no es tan grande como las fibras blancas, pero se ha visto que con el entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo se produce hipertrofia. En estas fibras predomina el sistema energético aeróbico, por lo tanto necesitan de oxígeno para trabajar. Quizás esa falta de oxígeno provocada por la hipoxia es la que fuerce esas adaptaciones en cuanto a hipertrofia de las fibras rojas. Cuando el objetivo del entrenamiento es conseguir las máximas ganancias de hipertrofia, el que las fibras de tipo 1 se desarrollen, que crezcan, es relevante. Si conseguimos hipertrofia en las fibras de tipo 1 y de tipo 2, vamos a conseguir más hipertrofia que si únicamente o principalmente conseguimos hipertrofia en las fibras de tipo 2. Ya en esta publicación del 2021, Brad Schoenfeld recomendaba trabajar con restricción del flujo sanguíneo por esos mayores aumentos en las fibras de tipo 1 que se había visto. Esta publicación es de mayo del 2021. Ya hace bastante tiempo y ha salido bastante más evidencia de que se genera hipertrofia en las fibras de tipo 1 con el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Lo que no se sabe es si a largo plazo también continuarán habiendo adaptaciones de hipertrofia en ese sentido. Los estudios son, digamos que en cuestión de meses, 2 meses, 8 semanas, 10, entonces no sabemos qué puede pasar a largo plazo. Lo que está claro es que en un principio también se genera hipertrofia en las fibras de tipo 1. Por lo tanto, si nuestro objetivo es aumentar el tamaño de los músculos, deberíamos también, o sería interesante, trabajar una parte del entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Uno de los primeros estudios en el que se vio que se generaba hipertrofia en las fibras rojas con restricción del flujo sanguíneo se hizo en powerlifters noruegos de nivel nacional, que eran atletas avanzados, y solo en 6 semanas ya consiguieron hipertrofia en las fibras rojas, ya se vieron diferencias. Hay un investigador noruego muy bueno en este tema y tiene varios estudios. Este fue el primero que demostró que se generaba hipertrofia en las fibras rojas, pero ya hay bastantes más. Este que cita Brad Schoenfeld, el 2021, también es de ese investigador, y ha habido más y más determinantes en los que se ve esa hipertrofia en las fibras rojas, además con muy pocas sesiones. Por lo tanto, sería interesante en brazos, piernas, añadir la restricción del flujo sanguíneo, aunque fuese tan solo 10 minutos al final de la sesión, ya podríamos obtener beneficios también en ese sentido. Otro de los puntos interesantes del entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo es que podemos usarlo también en músculos que no estemos restringiendo el flujo sanguíneo. Por ejemplo, podemos usarlo también en pectoral y también en dorsal. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos la restricción del flujo sanguíneo en brazos y entrenamos el pectoral? Lo que sucede es que el pecho detecta una menor ayuda del músculo sinergista, que en este caso sería el tríceps, y hay una mayor activación del pectoral. Esto es lo que se ve en varios estudios. También se ve en cuanto trabajamos dorsal que hay una mayor activación del dorsal precisamente por esa menor ayuda del bíceps. Además, conseguimos mejora también en el tríceps cuando entrenamos pectoral y en el bíceps cuando entrenamos dorsal. En cualquier caso, yo personalmente recomiendo comenzar con la restricción del flujo sanguíneo únicamente en las extremidades y únicamente 10-15 minutos al final de la sesión. Cuando ya estés adaptado a la restricción del flujo sanguíneo, podrás usarla también para entrenar pecho, para entrenar espalda, y podrás usarla durante más de 15 minutos e incluso durante toda la sesión. Pero esto, como digo, conlleva de un proceso adaptativo para que puedas adaptarte sin excesiva fatiga, sin excesivo daño muscular, y poco a poco seas capaz de tolerar más ese entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo. Contrariamente a lo que la gente cree, la restricción del flujo sanguíneo no es un entrenamiento más sencillo, es un entrenamiento más demandante y de más intensidad.
Imagínate si tienes que mover X carga, X repeticiones, X series, si además lo haces en un estado de hipoxia, un estado de falta de oxígeno en tus músculos. No es fácil, ni es una técnica sencilla. Es un entrenamiento avanzado, sobre todo cuando se hace con la intensidad adecuada. Por eso, precisamente, recomiendo comenzar con protocolos tradicionales que sean de varias repeticiones, con tiempos de entrenamiento con RFS muy cortitos, 10-15 minutos, y de forma progresiva ya podremos ir aumentando esos tiempos y esa intensidad. Pero al principio sí recomiendo ir poco a poco, porque además la restricción del flujo sanguíneo produce más fatiga a nivel neural. Sí es cierto que hay ciertos suplementos que podemos usar, como por ejemplo el Alcar, la acetil L-carnitina, para reducir esa fatiga a nivel neural. Pero lo ideal, como siempre, es que nos adaptemos a este entrenamiento de forma muy progresiva. Y en cuanto a suplementos, y hablando de ellos, imagínate cuánto costaría un suplemento que tuviera todos los beneficios o alguna de las ventajas que aporta la restricción del flujo sanguíneo. Costara lo que costara, muy probablemente pagaríamos por él. Aquí tenemos una manera muy sencilla de mejorar varios puntos, de tener varias ventajas, con simplemente añadir unas bandas de restricción del flujo sanguíneo. Y hablando de suplementos, si necesitas suplementación, colaboro con la marca Iogenix, que son suplementos de muy alta calidad, y si usas el cupón TOYO tendrás un 10% de descuento, y además yo te lo agradezco. ¿Dónde colocar las bandas de restricción del flujo sanguíneo? Podemos hacerlo principalmente en los brazos y en las piernas. Este concretamente es un artículo de mi blog en tonyjoret.club. Puedes ir al blog y ahí vas a ver muchísimos artículos sobre entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo, así como los peligros y las cosas que tienes que tener en cuenta también. Pero básicamente en esta clase vamos a verlo todo así por encima para que no tengas ninguna duda y puedas comenzar cuanto antes. Habría que colocar las bandas muy cerca del hombro. En los brazos sería esta zona y en las piernas sería esta zona, lo más arriba del muslo posible. Esa sería la zona en la que deberíamos de colocar las bandas. ¿Qué presión usaríamos? Pues digamos que una escala subjetiva del 1 al 10, para los brazos podríamos usar un 6 y para las piernas algo más de presión. Cuanto más grande es la extremidad, cuanto mayor es su circunferencia, más presión podemos ejercer. Y cuanto menor es la circunferencia de la extremidad, menos presión deberíamos de ejercer. No es necesario utilizar dispositivos caros con manómetro, simplemente unas bandas de RFS que ahora veremos son más que suficientes. Hay que tener en cuenta que en ningún momento las bandas tienen que causar molestia ni mucho menos dolor. Se trata de que haya una pequeña restricción del flujo sanguíneo, que la entrada de sangre se dé, que no haya una oclusión, que se dé la entrada de sangre, lo que hace es retardar lo que es esa salida. Se restringe sobre todo el retorno venoso, pero las arterias sí que continúan mandando sangre al músculo. Lo que hacemos es restringir ligeramente el retorno venoso, por lo tanto hay sangre en el músculo durante más tiempo. Es, como digo, una restricción. Bajo ningún concepto es una oclusión y bajo ninguna de las causas tendría que generarte dolor o molestia. Al principio quizás algo de incomodidad hasta que te adaptes, pero como digo, nada de dolor ni molestias. También tenemos que tener algunas precauciones al usar la restricción del flujo sanguíneo. Hay que estar completamente sano para usar la restricción del flujo sanguíneo, no tener ninguna patología a nivel cardiovascular, eso es muy importante. Si eres mujer, pues no estar embarazada. Luego tenemos, por ejemplo, riesgos moderados en fumadores, en personas con diabetes. Ahí deberías consultar con un especialista, con un médico, para ver si tú realmente puedes usar la restricción del flujo sanguíneo. En el caso de que tengas, por ejemplo, diabetes o tengas hipertensión. Al entrenar sube la tensión y al entrenar con RFS también. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. También tenemos que tener en cuenta algunos factores, como por ejemplo factores intrínsecos de riesgo alto, como podría ser una trombosis venosa profunda. Si alguna vez has tenido trombosis, no puedes usar RFS. Lo mismo si embolia pulmonar o trauma vascular o lesión traumática de algún nervio o un ictus hemorrágico. Cualquier patología relacionada con lo que sería a nivel cardiovascular o a nivel vascular, tendrías que tener mucho cuidado a la hora de utilizar la restricción del flujo sanguíneo. Luego un riesgo medio lo tendríamos con diabetes, hipertensión, fumadores, con lesión en la médula, con alguna amputación. También algo que deberías tener en cuenta es no tener varices, también sería importante, o sea, no tener ningún tipo de enfermedad a nivel vascular y tampoco a nivel cardiovascular. Luego tendríamos algún factor que ya no depende de la enfermedad, sino de, por ejemplo, tu historial. Si nunca has entrenado fuerza ni hipertrofia, pues tampoco necesitas entrenar con restricción del flujo sanguíneo. Algún factor de riesgo podría ser después
después de viajar durante 4 horas en avión, pues bajar y ponerse a entrenar con restricción del flujo sanguíneo. Otra cosa que no se recomienda sería el uso de manguitos de más de 10 centímetros de grosor. Cuanto más grosor, más restricción y por tanto mayor oclusión. No es interesante el uso de manguitos demasiado grandes. Normalmente los que venden son adecuados, pero si utilizas alguno casero que tú hagas, pues tienes que tener en cuenta este tipo de detalles. Este es mi blog, aquí puedes ver bastante más sobre los riesgos del entrenamiento y estudios sobre el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo en cuanto a riesgos, incompatibilidades, qué es lo que sucede, pero realmente básicamente es no tener ningún problema a nivel cardiovascular, no ser una mujer embarazada y sobre todo no tener ningún problema vascular, ni de tensión, ni de diabetes. Selección del dispositivo para usar la restricción del flujo sanguíneo. Existen varios tipos de dispositivos para usar y personalmente los que yo recomiendo, los que se han visto en investigaciones que son más que suficientes, serían las típicas correas, las típicas bandas con cierre y que además son ligeramente elásticas. Más concretamente son como estas de aquí. Vemos que son típicas bandas que puedes encontrar en Amazon, por ejemplo, y son ligeramente elásticas. Esto facilita que aunque te cedas ligeramente con la presión, tengas margen. Hay que tener en cuenta también que lo que es la presión que tú ejerces sobre la extremidad no es igual a la restricción del flujo sanguíneo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la presión no es directamente proporcional a la restricción. Una determinada presión produce una restricción, pero hay mucho margen en cuanto a la presión para una misma restricción del flujo sanguíneo. Concretamente hay un 40% de margen para una misma restricción del flujo sanguíneo. Quiere decir esto que una presión de entre 6 y 8 provocarían aproximadamente la misma restricción del flujo sanguíneo, que no porque esté a 8 vaya a haber mucha más restricción del flujo sanguíneo. Hay bastante margen en ese aspecto. Es precisamente por eso que no es necesario un aparato con manómetro, porque aunque la presión no sea exacta, la presión subjetiva que nosotros calculamos de forma subjetiva, en una escala de 1 al 10 ponemos un 6 para los brazos de forma subjetiva y un 7 para las piernas de forma subjetiva, siempre sin que haya dolor ni molestias, simplemente teniendo eso en cuenta, vamos a tener una buena restricción del flujo sanguíneo, vamos a trabajar bien y no vamos a tener ningún problema. Y cuanto más oclusión, cuanto más presión, no es mejor. Simplemente que haya una ligera restricción del flujo sanguíneo, ya se obtienen mejoras. Vamos a ver ya los protocolos básicos para comenzar a usar la RFS. Al principio, la restricción del flujo sanguíneo la usaríamos simplemente como un añadido a nuestro entrenamiento. Podríamos hacer unas 2-3 sesiones a la semana, unas 3-6 series en cada entrenamiento. Supón, por ejemplo, en el entrenamiento de piernas, al final del entrenamiento hacemos 3 series o 4 en las que trabajamos, por ejemplo, extensiones de cuádriceps o femoral tumbado y sentado con restricción del flujo sanguíneo. Un total de unos 15 minutos en las piernas y en los brazos lo mismo. Un día de entrenamiento de brazos, cogemos y al final del entrenamiento hacemos unas 2-4 series con restricción del flujo sanguíneo en los brazos. El máximo que se recomienda por sesión serían unos 20 minutos, por lo menos hasta estar adaptado. Nosotros en la formación del club empleamos la restricción del flujo sanguíneo con protocolos más avanzados y tiempos de sesiones de toda la sesión, cargas elevadas, pero para hacer eso hay que estar adaptado. Para comenzar con la restricción del flujo sanguíneo, lo ideal sería como máximo utilizarla 20 minutos al final de la sesión, digamos que con un par de ejercicios. Esto sería lo mejor para comenzar a adaptarse. Si quieres darle un vistazo a los protocolos, tenemos aquí en el blog, tienes todos los protocolos mejor descritos, pero básicamente es lo que he dicho. No quiero alargar demasiado el vídeo con lo que sean los protocolos. Y aquí tenemos una tabla también, eso también está en el blog, que sí es interesante, que es para saber a cuántas repeticiones tenemos que ir si, por ejemplo, queremos trabajar con un 40% de una repetición máxima. Serían entre 24 y 27 repeticiones. Para la restricción del flujo sanguíneo se recomienda trabajar con un 40% de 1RM al principio. Luego vas a poder trabajar con cargas elevadas, pero al principio trabajar entre 20 y 27 repeticiones estaría bien. Sería para, como digo, adaptarte al entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo y después podrías pasar a trabajar con cargas más elevadas. Aquí tenemos la tabla y podemos ver aquí lo que sería esta tabla. Podemos empezar trabajando a un 40% de 1RM, serían 24 o 27 repeticiones, y poco a poco, conforme te vayas adaptando, puedes ir aumentando cargas a un 70% de 1RM, ya trabajaríamos a unas 12 repeticiones, incluso un 75, 80 o 85% de 1RM.
podemos, como digo, ir aumentando las cargas sin ningún problema. El tema es estar bien adaptado a la restricción del flujo sanguíneo. Como ves, si tu objetivo es aumentar la fuerza y la hipertrofia, el entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo debería formar parte de tu entrenamiento. Aunque solo sean esos 10-15 minutos, los días de brazos y piernas, ya con simplemente ese hecho vas a obtener buenas mejoras. Voy a dejar aquí abajo el grupo de Telegram de entrenamiento con restricción del flujo sanguíneo por si quieres darte una vuelta y ver qué es lo que se cuece por ahí, cómo nos va con la RFS y de paso si tienes alguna duda puedes preguntar ahí las dudas que quieras. Comentar también que hay una formación sobre entrenamiento de restricción del flujo sanguíneo que la tienes en tonoyoret.club y en la formación pues explico ya los protocolos más avanzados que puedes sacar más partido si quieres trabajar con la RFS de una forma, como digo, más avanzada con cargas elevadas. De todos modos, para empezar, tienes más que suficiente y vas a obtener muchos beneficios con la restricción del flujo sanguíneo. Sobre todo, y muy importante, adaptarse, ir poco a poco y conforme vayas adaptándote, vas a ser capaz de usar cada vez cargas más elevadas con RFS, vas a recuperarte cada vez mejor de esos entrenamientos y no olvidar que la restricción del flujo sanguíneo no es algo sencillo, es algo más difícil, es más estrés a nivel fisiológico, pero que no es más sencillo. Hay una carga interna más elevada cuando se usa restricción del flujo sanguíneo. Que nadie piense que es un entrenamiento sencillo, fácil y del cual te recuperas fácilmente. Es un entrenamiento duro, sobre todo al principio, ya lo verás, que tienes más daño muscular, más agujetas, sensación de fatiga, sensación de ardor, quemazón, pero también tienes buenos resultados y eso es lo que te va a animar a seguir usándola. Sobre todo si lo haces de forma progresiva. Si empiezas y quieres estar demasiado tiempo con la RFS, quizás no te adaptes. Es mejor, como digo, que empieces con ella poco a poco y en cada sesión podrás ir aumentando el tiempo. Espero que uses la RFS, espero que lo pongas en práctica. Si no lo has hecho ya, comentarte que estás suscrito a mi lista de correos, de la cual puedes borrarte en el momento que quieras pulsando el botón que pone abajo de cada correo anular la suscripción. Yo voy a mandarte material que espero que sea de tu agrado y cuando habla la apertura de la formación del club, que es la formación más grande que tengo, con más de 100 horas de contenido que se va actualizando, y en esa formación enseño absolutamente todo lo que sé, para que sepas cómo llevar tu preparación o la de cualquier otro atleta a todos los niveles. Alimentación, entrenamiento, programación, etc. Cuando se abra, recibirás un correo y si quieres entrar, ahí tendrás la oportunidad. Mientras tanto, irás recibiendo algún que otro correo mío con información de calidad que espero que sea de tu agrado y que te ayude a seguir mejorando. Muchísimas gracias por ver el vídeo, un abrazo y hasta la próxima.